Voy a comenzar. Saludos, bendiciones para todos. Estamos en Parashá Yitro, que vamos a tocar el día de hoy el capítulo 18. ¿Sí? El capítulo, Parashá Yitro está en el capítulo 18, 19 y 20, pero nosotros trabajamos con el ciclo trianual y vamos a trabajar este año solamente en el capítulo 18. 18.1 al 27. Todo el capítulo. Ahora, algo me llamó la atención de las divisiones de las aliyot de esta parashá. No sé si se dieron cuenta en el PDF. Todas las aliyot, exceptuando la quinta, tienen 4 pasuquín. 4 versos cada aliyá. Llama la atención porque 7 veces 4 y una por fuera que es la quinta, ¿no? No importa, eso es algo que no lo vamos a analizar ahorita porque no vamos a volverlo. Pero en el capítulo 18 voy a dividir la clase de Rat Hashem con la ayuda del Eterno en 2 puntos especiales. Uno es del 18.1 al 18, es la primera parte de la exposición de la clase, que es el secreto de las vasijas, el espejismo del solitario. ¿Qué quiere decir esto? Moshe Rabenu tuvo una idea principal de cómo tenía que hacerse la dirección de Israel, del pueblo de Israel, pero bendito el Eterno, como estuvimos hablando hace un rato, pareciera que Hashem mandó a Yitro como un malaj, y vamos a ver por qué se tiene esa idea de que pareciera un enviado de Akadosh Baruj Hu y no simplemente el suegro que vino a darle un consejo, ¿no? El comportamiento de Moshe ante su suegro es parecido al comportamiento que tuvo Abraham con los malajines que vinieron a traerle un mensaje, y las palabras que dice el suegro Yitro también son parecidas a la de un malaj, ¿no? Porque hay una parte en el verso 10, no me quiero adelantar mucho, pero les hago la cuña. En el verso 10 dice que si escuchares mi voz, ¿quién dice así? El Eterno. Si escuchares mi voz y siguieres este consejo, entonces Hashem estará contigo. Si no escucho la voz de Yitro, Hashem no está conmigo. Pero estamos hablando de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, que el Eterno está con él, que el Eterno dijo: no me mande ningún malaj. Y está interesante esa palabra, y ahorita la vamos a ampliar. Eso no está en el PDF, eso es algo que se me ocurrió después y lo quiero compartir también con ustedes. Pero la premura de la base de la estructura de la clase en la parashá Yitro es cómo este consejo cambió la estructura hasta la actualidad de cómo conocemos cuál es la base fundamental del liderazgo del pueblo de Israel. Eso es en la primera parte del verso, como les dije, el verso 1 al verso 18. Luego, con la ayuda del Eterno, vamos a terminar este capítulo con la estructura de cómo Moshe contrajo su autoridad para poder delegar, haciendo caso al consejo que le da Yitro, cómo contrajo su autoridad para establecer un orden de lo que vemos en los pasuquín, que dice que le dio a 1000, a 100, a 50 y a 10. En cada uno según las capacidades que tenía. Estas van a ser las 2 divisiones de la parashá del día de hoy. Normalmente, como veníamos haciendo la estructura del estudio de la parashá, leíamos una aliyá y disertábamos sobre el asunto, pero como les estoy diciendo que ahora vamos a trabajar un poquito distinto, en medio de la explicación vamos a ir leyendo los textos, ¿sí? O sea, no vamos a hacer la lectura de la aliyá y después discutir los textos. Ahora, vamos a empezar a discutir los textos y en medio de la discusión vamos a ir leyendo los versos
de la Torá, ¿sí? Entonces, un segundito. ¿Qué es el estudio profundo de estos versos? En el 18.1 dice: y oyó Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, todas las cosas que Elohim había hecho a Moshe y con Israel su pueblo, que Hashem había sacado a Israel de Misraim. Rashi explica lo siguiente: en el Talmud Bavli, en Mesajé Sebahim 111a, dice: ¿qué noticia escuchó Yitro que no escucharon los demás pueblos? ¿Qué fue tan impactante lo que hizo que él quisiera venir a ver qué era lo que había pasado? Rashi mismo responde: Kriyá Yansu, ¿qué es esto? La partición del Mar Rojo. Y también Milhemé Amalek, la guerra contra Amalek. Yitro, que es sacerdote de Midian, hace un rato buscamos la analogía de lo que es este personaje, quién era Yitro, porque se habla de él en esta ocasión de esta forma, como alguien muy importante. Estamos hablando de nada más y nada menos que en esta parashá Yitro se da la entrega de la Torá. Pero la parashá no tiene como nombre entrega la Torá. Tiene como nombre a un goy, a alguien que no pertenece al pueblo, a alguien que de una forma no tenía las mismas costumbres que se le estaban estableciendo al pueblo de Israel con la salida de Misraim, ¿sí? Entonces, esta persona que era sacerdote de Midian, hace un rato estábamos hablando, antes de comenzar la clase, que Yitro es hijo de una de las descendientes que tuvo Abraham con la sierva, ¿sí? Con Keturá. Y de ese hijo nació Midian. Ahora, si entendemos de que Hashem hizo un pacto como hablamos hace un rato, habló él así también, que estableció un orden de pacto para con todos sus hijos, quiere decir que Midian era circunciso, y por ende los sacerdotes que estaban dentro de su categoría también eran circuncidados. Ya te doy la palabra, déjame poner y después doy la palabra, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Era Midian o era Yitro un sacerdote a una deidad pagana, o era un sacerdote como analizamos hace un rato del Shaddai, del Todopoderoso? Porque era la casa de estudio, la escuela, la yeshiva de Abraham Avinu. ¿Cómo conoció Abraham a Hashem? Como el Todopoderoso, como el Shaddai. Entonces, los hijos de Abraham conocieron a Elohim, como el Todopoderoso. Ahora, dentro de sus creencias, después que se esparcieron, ellos veían que habían también para otros pueblos, otros poderes, otras fuerzas, porque traducir la palabra Elohim como Dios o divinidad es malo, está mal traducido. Elohim no significa solamente divinidad, Elohim significa poder, fuerza, ¿sí? Cuando estudiamos Masé Bereshit, cuando estudiamos la obra de la creación, que Hashem hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza, habla de que Hashem hizo al hombre a su imagen y semejanza, y se utiliza no el nombre
Yo, Hey, Va y Hey, sino que se usa el nombre Elohim. Entonces, a imagen de quién hizo Dios al hombre, a imagen de Elohim, no es Yo, Hey, Va y Hey. Entonces se entiende porque en los Tejilín, en Salmo 82, por ejemplo, dice que Elohim está en la reunión de los Elohim. ¿Cómo es eso posible? Elohim es un plural de la palabra poderes. Ahora, Eloah es una expresión de la palabra poder. Cuando se habla del poder de Dios, no se está hablando de algo divino nada más. También se está hablando de algo que tiene una fuerza, ¿sí? Que tiene una autoridad. Entonces, es más fácil entender que Yitro, sacerdote de Midian, que era sacerdote de El Shaddai, del Todopoderoso, tenía a su vez dentro de su criterio que habían otros poderes. Por eso es que cuando leemos los Midrashim de Yitro, habla de que él había usado y había visto todas las religiones, porque él conocía todas las autoridades, los poderes de las demás tendencias que habían en la época. Las había estudiado todas, pero el Todopoderoso para él siempre fue el Shaddai. Ahora, cuando viene Moshe ante Moshe Rabenu y reconoce, escucha que este Elohim, el cual él considera que es el Elohim, que es la fuerza de toda la fuerza, el poder de todos los poderes, hizo todas estas cosas, él va a ver qué tan poderoso es. Yo sé que él es el poder de toda la fuerza, yo sé que es el poderoso de todos los poderosos, pero de haber destruido a los 10 poderes que habían en Misraim, wow, de haber cautivado las guerras a un pueblo que había salido de esclavitud y que ese pueblo haya podido vencer a un reino como Amalek. Ya va, yo tengo que ir a ver qué pasó allí. Yo tengo que saber qué pasó. ¿Cómo es posible que haya destruido a los demás poderes tan fácilmente? Sí, eso es lo que viene a decir Rashi cuando nos dice que él escuchó cuando el mar se dividió, que él escuchó con lo que pasó con la guerra con Amalek. Entonces, siguiendo la narrativa, en el mundo se escuchó un ruido. Todos los reyes, todas las naciones temblaron, como era normal cuando hay una explosión muy grande, un eco, sí, va a haber un eco que te va a asustar y te va a poner en alerta. O sea, se explota un volcán y todos en esa ciudad, aunque no estén cerca del volcán, van a percibir que algo poderoso pasó. ¿Sí? Una tormenta, cualquier cosa natural. La división, por supuesto que la división del Yansu, el Mar Rojo, como el Mar de Junco en realidad, es la traducción correcta, eso hizo un estruendo a nivel de todas las naciones cercanas. Aparte había una columna de nube, una columna de fuego, o sea, habían cosas que eran sobrenaturales que llamaron la atención de todos los reinos, pero ninguno se atrevió a acercarse. Solamente Yitro entendió estas señales. ¿Cómo entendió estas señales? Porque venía a la escuela de que Hashem era el todopoderoso de la naturaleza, de la Ateva, de la naturaleza. ¿Sí? Ok. Ahora, es interesante lo que nos trae el Baal HaTurim, el rabí Jacob Ben Asher, sobre el nombre de Yitro. El nombre de Yitro, que se escribe así, disculpe, Yod, Tab, Resh, Bab, ¿sí? Yod, que vale 10, Tab, que vale 400, Resh, que vale 200 y Bab, que vale 6. ¿Sí? Los que tienen el archivo PDF pueden ver el... Ok, chévere. Ajá. ¿Cuánto me da? 616. Ahora,
La Torá, esta palabra que no es una palabra sola, sino una palabra compuesta, la Torá, que es lo que vamos a recibir en el capítulo 19 y en el capítulo 20, tiene el mismo valor numérico. Es más, tiene la misma raíz, porque es Hei, Tab, Bab, Resh, Hei. Si ustedes ven en las letras Tab, Re, Bab, es la misma raíz que la del nombre de Yitro. Son las mismas letras. Pero, en vez de tener una Yod, tiene dos G, que cada una de ellas vale 5. A su vez, la Torá, que va a ser entregada, tiene el mismo valor numérico que el nombre de Yitro. Pero, Yitro no siempre se llamó Yitro desde el libro de Shemot. Vamos a buscar un momento Shemot 4:18. Shemot 4:18, por favor, el que me lo pueda leer en hebreo. Vamos para allá. Ajá, gracias. 4:18. 4:18. Aquí está. וילך משה וישב אל יתר חותנו ויאמר לו אלך נא וישובה אל אחי אשר במצרים פרק העולם ההיא ויאמר יתרו למשה לשלום. ¿Cómo se llamaba en la primera parte del pasuk? Yeter. Yeter. No se llamaba Yitro. Yeter tiene valor numérico 610. No es la Torá. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué dice la narrativa literal de los pasuquín hasta ahorita? Yitro estaba en la tierra de Midian, escuchó el estruendo, se acercó al pueblo de Israel. ¿Qué entendemos nosotros en la actualidad con acercarnos al pueblo de Israel? Hacer aliyá, hacer conversión. Cuando la Bat, que representa al ser humano, entra dentro de la estructura del nombre, es porque el hombre tiene que acercarse a la Torá, a Hashem, al pueblo de Israel, para poder tener esa unión de su nombre con lo que Hashem quiere revelar en su vida. Casualmente, el nombre Yitro, que no era Yitro sino Éter, cuando se acerca a la Torá no lo menciona como Éter, sino como Yitro, dándole entonces un valor a su nombre semejante a la entrega de la Torá. Ahora, cuando nosotros entonces podemos ver que la entrega de la Torá no puede ser revelada al ser humano, como dice el Shemot Rabbah 27:8, dice, la Bat es el símbolo de conexión. La letra Bat es representativo del Emet y Éter simboliza sobre o excedente. Yitro significa la excelencia. O sea, ya no te cambió el nombre, te cambió el destino, te cambió el propósito, te cambió tu posición. Ya no es algo que sobra, ahora es algo de excelencia. La diferencia es grande, ¿no? Si soy Éter, soy algo que sobra. O sea, se quita. Pero si soy Yitro, soy la excelencia. ¿La excelencia de qué? Cuando haces la
unión con la aliyá con el pueblo de Israel, dice el libro de Jafet Haim en un nombre eterno. El Jafet Haim es un sabio del pueblo de Israel y él escribe varios libros, entre uno de los más famosos de él es el de la Lashon Hará, pero él escribe un libro que se llama Un Nombre Eterno. Maravilloso ese libro, maravilloso. Es más, me lo estoy releyendo ahorita, por eso lo tengo fresco. Dice que para crearte un nombre eterno, para tener un nombre en la eternidad, tú debes guardar Shabbat. Y entonces dice que guardando Shabbat, Hashem escribirá tu nombre en sus palacios. Y esta premura viene porque había una mujer había un hombre que su esposa no le había podido dar hijo. No sabía si él era estéril o era ella la que era estéril. Pero de tradición de parte del pueblo de Israel, y voy a explicar por qué, cuando tú no tienes hijos varones, un hombre que no tiene hijos varones es considerado como que no tiene lugar en el Olam Abba, en el mundo venidero. ¡Wow! ¡Qué duro! Sí. ¿Por qué los sabios dicen esto? Porque se supone que para poder cumplir la misma de enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos debes tener hijos. ¿Cuál es el primer mandamiento de Hashem en transmitir la Torah? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. No tienes hijos, no puedes cumplir esa misma. No hay una continuidad de ti en este mundo que vaya a certificar que después que tú partas de este mundo vaya a haber de tu alma, por decirlo de una forma, porque el hijo es una extensión de mi alma, porque es el nefesh mío puesto en el nefesh, el ADN mío puesto en el mi hijo junto con el de mi esposa, ¿sí? Esa es la unión de mi nefesh, es mi mismo ADN, es la primera parte del alma, ¿sí? Entonces, si no tengo hijos, cuando yo muero, se acabó la historia para mí, ¿sí? Ahora, ¿por qué especifica que es con hijos varones? Si no tienes hijos varones, lo hacen más cerrado entonces. Si no tienes hijos varones, no tendrás lugar en el Olam Abba. ¿Por qué no? Si tengo hija hembra, no tengo lugar en el Olam Abba. Entonces la mujer no importa. Abba, la Torah te salva. Tienes pura hija hembra como Yitro, tienes lugar en el Olam Abba. ¿En qué sentido? La Torah, ¿qué dice? Enseñarás la Torah a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Si tu hija tiene hijos, son tus hijos, porque está cumpliendo mi voz de enseñar a los hijos de tus hijos. Entonces, papá que tiene solamente hijas, dice, Hashem, mándame nietos varones y me salvo del Olam Abba. ¿Sí? Esa es. Pero el Jafet Haim dice, aquel que no tiene hijos, ¿qué pasa? Que no tiene hijos, ni hembra ni varón, no tiene lugar en el Olam Abba. Y entonces Hashem dice, sí. Y manda al profeta. Y dice, que el que guarde Shabbat, que el que guarde sus preceptos y sus estatutos, entonces su nombre será un nombre más grande que el de sus hijos y el de sus hijas. Hablando del pueblo de Israel. Guardar Shabbat. Ahora, explico como dice el libro de Jafet Haim, que es guardar Shabbat. Guardar Shabbat como hijo y como hija es estar al pendiente de todo lo que tú le compras a tus hijos cuando están pequeños, y hasta a veces no tan pequeños. Le compras su ropita, estás pendiente de sus medicinas, estás atento en todas sus necesidades, ¿verdad? ¿Qué aporta el hijo? Lavativa, nada, puro chabrón. Ni gracias. Sí. Pero yo entonces le doy. Ve, ¿qué aporta el hijo? Nada. Hasta cierta edad que empieza como a razonar y a tener esa interacción de los hijos con los padres, ¿no? Pero un bebé no te aporta nada, sino solamente una alegría de satisfacción, más nada. Ya, no quiero cerrar allí.
Dice Jafet Haim que entonces, cuando tú te ocupes de Shabbat, no solamente porque el mandamiento de guardar Shabbat es para Am Israel, para todo el pueblo de Israel, no sé cómo es esto, ¿no? No, lo que dice Jafet Haim es lo siguiente: cuando yo me ocupe de guardar Shabbat, en el sentido de estar al pendiente de todo lo que falte para Shabbat, falta el vino para el kiddush de la mañana, anótenme, falta el halá, falta para la ciudad, falta para cualquier cosa de Shabbat, y tú estás al pendiente de todos esos detalles, Hashem te va a dar un lugar en el Olam Abba. ¿Para qué estoy explicando todo esto? ¿Qué tiene que ver con el Jafet Haim, con Shemot Rabbah 27b, que me está diciendo que la Bat es mi unión, la parte humana, la parte del ser humano? ¿Quién fue creado? ¿Por qué la Bat es representativa del ser humano? Porque ¿quién fue creado en el sexto día? El hombre. ¿Cuál es el valor numérico de la letra Bat? 6. Entonces, simbólicamente, la letra Bat representa al ser humano. Todo lo que es 6, el número 6 representa a la humanidad. De hecho, ¿cuál es el valor numérico de la vida? El valor numérico de Hayim, ¿cuál es de 18? Y 1 más 8, 9. Pero, Baruch Hashem, pero ¿cuál es el múltiplo de 3 que yo puedo llegar a 18 con un número básico? 6. Entonces quiere decir que el 6 más 6, que es 18, es vida. Humano representa los 3 mundos de la obra de la creación. El primer 6 es el mundo de Atziá, lo que el Eterno me dijo que tenía que hacer. Vas a entrar en el huerto del Edén. Ese es el primer 6. La primera acción que se le dio al ser humano, ese es el primer 6. El segundo 6, lo formó del barro, de la tierra y el agua. Ese es el segundo 6, formación. El tercer 6, lo estoy de abajo hacia arriba, en realidad es de arriba hacia abajo, pero lo estoy haciendo al revés. El tercer 6, le voy a dar de mí, de mi alma eterna, y va a ser un Nefe Hayá, un alma viviente. Pero Hayá es el plural de Hei, que es vida. Hayá es vidas. ¿Cuándo tengo vidas? Cuando cumplo el precepto de Pru Urbu, multiplica y fructifícate. Cuando yo cumplo el precepto de multiplicarme y fructificarme, que es el primer mandamiento que el Eterno le da al ser humano, yo me multiplico y me fructifico, entonces yo tengo no una vida, vidas. Porque dice que es Nefe Hayá, hablando en plural de vidas. Entonces, cuando yo digo que la extensión de mis hijos son mi Olam Abba, o sea, el yo tener hijos es tener Olam Abba, es porque yo estoy haciendo una réplica de la obra de la creación. Soy un ser que fue dado vida de parte de Akadosh Baruj Hu, y a su vez me hago co-creador con él, dando vida a mis hijos. Ya allí, al imitar a Akadosh Baruj Hu, dando un hijo, ya yo soy un creador. Necesito a Akadosh Baruj Hu, necesito a la esposa para poder hacer todo esto. Entonces, eso me hace ser un ser humano. Esa va que entró en Yitro le dio un cambio de conciencia para declarar algo que hasta ahorita no se había declarado en todo el pueblo de Israel. Yitro, según el Midrash que estábamos hablando hace un rato, que todo lo que estoy diciéndole es en base al Midrash Rabbah, en Shemot Rabbah 27:8, dice sobre la sinceridad de la conversión de Yitro. Está escrito en el libro de Proverbios 14:10 lo siguiente: el corazón conoce la amargura de su propia alma, y en su alegría no se encontrará el extraño. ¿Qué quiere decir esto con relación a Shemot
y al Midrash de Rabá 27:8. Dice: los hijos de Aarón ofrecieron ante mí un fuego extraño, no se hallará extraño, y no acepté de ellos esa ofrenda. Pero Yitro, un hombre, vino y ofrendó un sacrificio, un corbán, y yo lo acepté de él, tal como está escrito. Y tomó Yitro, el suegro de Moshe, holocausto y sacrificio para Elohim, en Shemot 18:12. ¿Qué dice entonces Proverbio? Proverbio me dice que el corazón, la amargura del corazón, la conoce cada uno en su propia alma, pero la alegría hace que el extraño se vaya. La analogía de este verso en relación a lo que estamos leyendo es que la Bat, esa cercanía, ya no había una tristeza en el corazón de Yitro porque se estaba acercando a la Torá. Ya no era un extraño a lo que es la Torá porque estaba reconociendo la grandeza de Akadosh Baruj Hu. Eso le dio a él una conexión de una conversión sincera, en donde ya no había tristeza en su alma, en su corazón, y ya no era un extraño porque estaba aceptando todos los mandamientos y estatutos que se estaban revelando allí. Tanto que entonces Yitro pasa a ser una especie de malach cuando le transmite el consejo a Moshe Rabbeinu. Ahora, se le llamó Yitro porque en él, como habíamos hablado antes, que estaba escrito su nombre como Yeter, era algo condolencia, algo que sobraba. Algo que sobra tiene pesadez en su alma. Pero al convertirse en Yitro, se le añade la letra Bat, y Yitro comenzó a sentir una señal de conexión con Akadosh Baruj Hu. Esta transformación del pensamiento de Yitro permitió la capacidad de que entonces nos pueda traer esta palabra tan impresionante en Shemot 10 y 11, que dice: y dijo Yitro, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, que os libró de la mano de los Misrayim y de la mano del Paró. Ahora conozco que Hashem es más grande que todos los dioses. La expresión Baruch Hashem, que bendito sea el nombre del Eterno, no vino del pueblo, viene de Yitro. ¿Por qué era tan importante que fuera un extranjero que lo dijera? Porque si no, no se cumple posteriormente lo que vamos a ver, lo que dice Tehilín 67: y todos los pueblos vendrán y te reconocerán, y todos los pueblos reconocerán que tú eres el único y verdadero Dios. La manifestación principal de esa expresión de Abimelech en el Salmo es Yitro. La base fundamental de que se pudiera revelar a la humanidad, porque en primera instancia se reveló la Torá a la humanidad, solamente la quiso escuchar el pueblo de Israel. Hay un midrash que habla de que la Torá, cuando fue revelada en Monte Sinaí, fue revelada en las 70 idiomas de las 70 naciones que existían. Ninguno la quiso escuchar. Am Israel dijo: sí, yo sí. ¿Sí? Haremos y después entenderemos. Ahora, el Zohar Akadosh en Parashá Yitro, volumen 2, folio 88a, dice lo siguiente: que Rabí Iskaya enseña algo que deberíamos hacernos temblar, que es lo siguiente: hasta que llegó Yitro y dijo Baruch Hashem, el santo bendito es, no había sido glorificado completamente en todo el mundo. El Zohar dice que esta manifestación de expresión de Yitro hizo que el Sitra Ahara, que es el otro lado de la obra de la creación, reconociera. En el Sitra Ahara hay 4 mundos.
Al igual que en la obra de la creación, está Atzilú, que es el pensamiento de Dios, está Briá, que es la creación, Yetzirá, que es la formación, y Atziá, que es la acción. En el Sitrahara, que es el otro lado, una cosa frente a otra, hizo Dios, también hay 4 manifestaciones de mundo. Uno es Anangadol, que es una gran nube, Rúa Seará, un viento tempestuoso, es un Takajá, que es un fuego que se esparce, y está Noga, que es un resplandor. Noga, dicen los sabios de la Kabbalah, específicamente el Arizal, que es el que trae toda esta revelación del Sitrahara, le explica de lo que habla el Zohar HaKadosh, que cuando el profeta estaba en el monte para recibir la palabra de Dios, se manifestaron estas 4 cosas. Y el resplandor, que es Noga, es lo que se conoce como esas Nisotzot, son chispas de luz que hay en las demás naciones, de luz de almas de Torah, que tienen que ser rescatadas. La manifestación máxima, el Kelí, el recipiente más grande de la luz de Noga fue Yitro. Se pudiera decir que Yitro era el Adán Kadmón de la Nisotzot de las naciones, de las luces de las almas, todas las almas de los conversos que han existido y que vayan a existir. El alma más grande de todas las almas de las personas que hicieron conversión fue Yitro, el primero en decir Baruch Hashem. Fue el primero en decir, y no solamente fue el primero en decir Baruch Hashem, sino que diseñó una estructura capaz de poder soportar la Torah. Porque cuando vayamos a leer un poquito más adelante, dice que la expresión de Baruch Hashem, aquí voy a pausar. La expresión Baruch Hashem, ojo, quiero decir algo. En la Torah, no en el pasuk número 11, que es el que estamos trayendo a relación, dice Baruch, Yo, Hei, Ba y Hei, ¿sí? No dice Baruch Hashem, aclarando el punto, ¿sí? ¿Cuándo viene a nosotros ser Baruch Hashem? Después que entendemos que no podemos tomar el nombre de Akadosh Baruj Hu en vano. En base a eso, ¿sí? Hay una estructura de la reducción del Catán en la gematría, ¿sí? Las palabras en hebreo tienen un valor numérico. Voy a explicarlo lento. Las palabras en hebreo tienen un valor numérico. Ese valor numérico yo puedo hacerle lo que se llama un Catán, que es una reducción. Ahora, el Mishpah Catán, que es la reducción del valor numérico de las letras, me da conexión con otras palabras. Ahora, la palabra Baruch, cuando yo le hago la reducción del Catán, la Bet vale 2, la Resh vale 200 y hago la suma de todas estas letras en el valor numérico global y me da 12. La palabra Baruch me da valor numérico, Baruch Hashem me da numérico 11 cuando hago el Catán mayor de las dos palabras. Baruch Hashem, que me da valor numérico 11 en el Catán más reducido, claro, después lo puedo volver a reducir a 2, pero lo voy a explicar así por parte, tiene el mismo valor numérico que la palabra Emet. La palabra Emet se escribe Aleph, Men, Tap, y tiene un valor numérico de 441. Pero yo entonces sumo 4 más 4 más 1 me da 9. Dice que la palabra Baruch Hashem, que tiene valor numérico 11 en el Catán, Baruch Hashem tiene valor numérico 11 en la reducción mínima. Ven el esquema en el PDF. Vean el esquema en el PDF.
¿sí? Pero yo se lo estoy resumiendo. Tiene valor numérico 11 y la palabra emet tiene valor numérico 9 en Catán, ¿sí? Entonces, dice que Baruch Hashem es lo mismo que emet, pero uno me da 11 y el otro me da 9. Entonces cabe la pregunta, ¿cómo es posible que estas dos palabras, usted nos ha explicado, More, que solamente es semejante o sinónimo cuando ambas palabras tienen el mismo valor numérico? Si dos palabras en hebreo, ¿cuántas veces le he dicho? Si dos palabras en hebreo tienen el mismo valor numérico, son sinónimos, y eso tiene que ver, así una cosa significa una cosa y otra cosa, una palabra significa una cosa y otra palabra significa otra, si tienen el mismo valor numérico, es lo mismo. ¿Qué ejemplo le hemos dado? A Teba, la naturaleza, y Elohim, los dos tienen valor numérico 86. La naturaleza tiene poder, ¿sí? Porque habíamos establecido que Elohim es poder. Ahora, por eso tienen el mismo valor numérico. En este caso, Baruch Hashem, cuando le hago el Catán, no tiene valor numérico 9. ¿Cómo es que entonces se dice que el valor numérico del 11 es igual al valor numérico del 9 de la palabra emet en Catán? Esta es la parte de teoría y solfeo que les dije que es complicada, que tienes que prestar atención, porque ustedes me están haciendo que les suba el nivel. Entonces, en el nivel siguiente del remé y en el notaricón, que es otro nivel más profundo, no el literal del mismo valor numérico, hay otras reglas. Explica el Arizal, que el Isal Uriah Kenasi, un sabio del pueblo de Israel, quien da a conocer muchas revelaciones de el Sod, nos dice lo siguiente, que en esta regla de la gematría no solamente se suma la palabra junto con la otra, sino que las palabras, la cantidad de palabras que se utilizaron para llegar a ese valor numérico también influyen sobre un kelí. ¿Cómo es esto? ¿Cuántas palabras son para decir Baruch Hashem? 2. 9 más 2, 11. Se utiliza en este caso esa regla para que la palabra emet, que tiene valor numérico 9, al sumarla con el kelí, con el recipiente de Baruch Hashem, entonces tengo 9, Baruch 10, Hashem 11. Entonces la palabra emet no tiene valor numérico 9 en Catán, sino que tiene valor numérico 11. Y 11, ¿por qué esta regla también? Porque 11, cuando le vuelvo a hacer el Catán, es 2. De aquí se saca toda la estructura. Es un poquito enredada en principio de entender, pero la estructura de, ¿y por qué exactamente dos palabras? ¿Y por qué se suman dos? ¿Cuánto es el valor numérico de 11 si le hago otra vez el Catán? 2. Entonces, ¿qué regla me está dando? Que las dos palabras tienen el valor numérico de 2 y a emet tengo que sumarle ese 2 para llegar al 11, y así Baruch Hashem en el Catán, que vale 2, y emet más la suma de Baruch Hashem, que vale 11, también es 2, y no es lo mismo porque las 2 en Catán vienen a ser 2. ¿Se entendió? ¿Qué pasa? Siempre, y yo quiero que ustedes tengan esto como regla, la Torah quiere unirte y va a buscar la estructura por medio de los sabios de conectar, así como una vena principal que tiene a su vez arterias que unas conducen y bombean hacia el corazón y otras bombean hacia el cuerpo, que parecieran que tienen dos funciones distintas, pero son la misma función, una trae y una lleva, ¿sí? El corazón se tiene que
contraer y expander para poder absorber la sangre y para poder expulsar la sangre del cuerpo. Y cuando usted ve sus manitos y usted puede apretarse su cuerpo, usted va a ver una ramificación que pareciera no tener fin. Y si la ve a nivel de anatomía, ve que esa vena que de repente, por ejemplo, la aorta, que pasa por todo el cuerpo, que es una vena principal, que es gruesa, tiene ramificaciones, y esas ramificaciones tienen ramificaciones, y esas ramificaciones tienen ramificaciones, que pareciera que fuera al infinito. Parecen las raíces de un árbol. Parecen las raíces de un árbol. ¿Qué función cumple esa anatomía? Que tú entiendas que una cosa depende de otra y que todas se unen porque tienen a su vez la función de darte vida. La Torá es igualito. La Torá le da vida a tu alma. Por ende va a conectarte con lo lógico, lo racional, lo intelectual, lo emocional, lo espiritual, lo irracional, lo que te parece bueno, lo que te parece malo. Todo está conectado. Y cuando tú puedes tener toda esta base intelectual para poder saber cómo llegar a que algo que en ningún idioma, en ninguna otra lengua pudiéramos estudiarlo de esta manera, tú puedas crecer a nivel de alma. Es imposible estudiar todo esto que hemos venido hablando hasta ahorita sin el hebreo, sin la comprensión de cómo hacer las sumas, las restas y cómo unir una palabra con otra, cómo se mueven los mundos internos y externos en las situaciones que tenemos al cotidiano. Una acción que parece tan simple como voy a ir a ver, que dijo Yitro, causó un antes y un después en la composición de la estructura de cómo se dirige el pueblo de Israel. ¿Qué dice la Torá? Estamos en la página 5. ¿Qué dice la Torá en relación de Shemot 13, del capítulo 18? Entonces dice: aconteció que al día siguiente, después de que Yitro llegó a la casa y que saludó a Moshe y que le dio a la mujer y que se abrazaron, que le contó todo lo que había pasado, dice: y aconteció al día siguiente, se sentó Moshe a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moshe desde la mañana hasta la tarde. Continúa el 14. Viendo el suegro, es decir, Yitro, de Moisés, de todo lo que se estaba haciendo al pueblo, le dijo: ¿qué es esto que tú estás haciendo al pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y la respuesta de Moisés, ¿cuál fue? La vamos a ver ahorita más adelante. ¿Por qué te sientas tú solo? Le dice Yitro a Moshe. ¿Quién es el uno y único? Akadosh Baruj Hu. Entonces dice que levadeja, que es estar solo, tú solo, en el pensamiento profundo del pueblo de Israel, en la Kabbalah, solo es Ejad. Y Ejad solo es Hashem. Levado, él solo, es semejante a que él está imitando el lugar de Hashem, que es uno y único. Y la pregunta de ¿qué es esto que estás haciendo tú al pueblo? Era sacarlo de la misma palabra que él había dicho a Akadosh Baruj Hu: no mande un malaj, sé tú mismo el que dirija al pueblo. Pero a veces no nos damos cuenta. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a nosotros mismos que
y esta es la Torá de los espejos, que decimos, yo nunca haría tal cosa, porque eso es fatal, y poco tiempo después lo hace. Y no se da cuenta. Moshe le está diciendo a Kadosh Baruj Hu, no me mandes un ángel a que me dirija. Y ahora Yitro, que está viendo la parte de afuera, le dice a Moshe, ¿qué estás haciendo? Tú estás dirigiendo a todo el pueblo. Estás haciendo lo que dijiste que Hashem no hiciera contigo y con el pueblo. ¿Cómo me estás diciendo que no mande a ningún ángel para que te guíe y te diga qué es lo que tienes que hacer, y ahora tú te sientas a hacer lo que iba a hacer el ángel? Que tú eres el ángel ahora. ¡Qué bueno! Te felicito. No estés tú solo, y el dirigir todo uno solo, ¿a qué te lleva normalmente? A oprimir. Si tú eres el único que tiene voz y voto en todo el tiempo, te lleva a ser un dictador. No, yo no quiero la dictadura, pero tú eres el único que da, tú eres el único que paga y que das el vuelto. Te conviertes en un dictador y no te das cuenta. En un tapón en vez de un canal. En un tapón en vez de un canal. O sea, tapas toda la bendición de Akadosh Baruj Hu. No permites que venga la luz de Akadosh Baruj Hu. Ese dejar de la grandeza de ser uno solo solamente puede ser atribuido al que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo siente. Solamente es Akadosh Baruj Hu. Entonces, increíble. En el verso 17 y verso 18, voy avanzando y después, si quieren, retrocedemos. Ahora sí voy a empezar a dar un poquito la palabra, porque si no me voy a convertir en el dictador que estoy diciendo que no quiero convertirme, ¿verdad que sí? Es necesario que primero se desarrolle para poder tener la estructura de lo que se quiere hacer. Por eso a veces me tardo un poquito en darles las palabras. No es que no quiera dejarles hablar, es que quiero primero desarrollar todo el tema. No vaya a ser que de repente en el punto que usted me vaya a tocar se me adelante en media para allá y yo quede. Eso es lo que yo iba a decir. Pero voy aquí. El 17 y el 18. Entonces el suegro Moshe dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Ahora, otra vez le vuelve a decir que está solo. En el Pasuk 18 hay en hebreo, y lo podemos leer si quieren completo, pero yo traje la extracción, en el PDF lo puse, dice Nabol Tibol. ¿Qué quiere decir Nabol Tibol? Desfallecerá solo. Ahora, con estas mismas letras que son Nun Bet Lamed, Nun Bet, que estaba aquí, Nun Bet Lamed, escribo también la palabra Nevalá, que significa cadáver. Y también escribo la palabra Naval, son las mismas letras, que es necio. ¿Por qué si estás solo vas a desfallecer? Porque te vuelves necio. Y alguien necio nadie quiere estar con él. Y tarde o temprano se convierte en un cadáver, en un muerto. Alguien que no tiene con quién expresar nada, se muere. Se muere en tristeza, se muere en ganas, se muere de todo. Entonces es necesaria la expresión. Si tú no te expresas, te vas muriendo, te vas consumiendo por dentro. Pero solo Nabol, solo, es síndrome de ser alguien necio. Alguien que es necio va a morir, va a convertirse en un cadáver.
¿Cómo se escribe estas tres palabras? Así. Nun, bet, la. Esta es la raíz. Ahora, vean que entonces lo que está diciendo Yitro a Moshe no son palabras ni bonitas ni feas, son palabras profundas. Son palabras que tienen cada vez un trasfondo más y más y más, que te va a llevar a que le va a llevar a Moshe Rabenu a una comprensión de que el consejo que le está dando Yitro no son palabras que vienen de él nada más, son palabras de sabiduría que vienen de parte de Akadosh Baruj Hu, que es bien interesante lo que dice los pasuk en relación a esto. Si haces lo que yo te digo, tú, Hashem va a estar contigo y te va a bendecir. O sea, que el mensaje que te estoy trayendo no es un mensaje vacío. Deja de ser necio, de hacer todas estas cosas tú solo. Ahora, cuando el kelí no está preparado, cuando el recipiente no está preparado para recibir un consejo, sale a relucir en el ser humano la soberbia y la arrogancia. Por eso es que se declara que Moshe Rabenu era alguien humilde. No porque, como dijeron hace un rato, pero le pegó a la piedra, se obstinó. Si era muy humilde, porque cualquiera tiene un tope, ¿no? Uno por ahí. Pero no era eso. Era, imagínense esto. Yo vengo de hablar con el rey de Misraim, el Paró, donde me caí de tú a tú con él. Durante meses estuve diciéndole, tú crees que tienes a Dios agarrado por la chiva, pero la chiva la tengo yo. La chiva la tengo yo. O sea, tú estás hablando con el papá de los papás. El papá es velado. Sí. Tú estás hablando con el que habla con Dios, mira así cara a cara. No hay uno como yo. La salsa ardiente, yo entré en el huerto del Edén. ¿Qué dice Masé Bereshit? Que Hashem sacó a Adán y a Javá y puso un malá con una espada de fuego. ¿Dónde estaba Moshe Rabenu? ¿Y qué se le manifestó? Un árbol con fuego. ¿Quién era eso? La entrada del huerto del Edén. Un árbol de fuego, una espada de fuego, y es lo mismo. Por eso es que el Eterno le dice, quítate los zapatos porque Tierra Santa hay. ¿Cómo que Tierra Santa? ¿Cómo que Tierra Santa? ¿Dónde está el templo? No, Tierra Santa porque aquí es el inicio de toda la obra de la creación. ¿Sí? Por eso es que está frente al malá del huerto del Edén. Él estaba hablando con el malá del huerto del Edén y le dijo, para ver la manzanita, para ver el triguito que está allá adentro. O sea, imagínate, ese hombre que tiene esa cercanía con Akadosh Baruj Hu, que el Eterno le dice, lanza la vara y se convierte en serpiente, y abre el mar, y pasa el pueblo, y que se hagan columnas de fuego, y que cualquiera se le sube el ego. Normal. No, normal que tú digas, ¿quién como yo para poder guiar al pueblo? Y que venga que es su suegro, que él ama mucho, no como ahora que los yernos no aman a los suegros y que las suegras no aman a los yernos y que todo es un desastre. No todo. Aquí en Ebenezer eso no pasa, todos los suegros, los yernos, todos se aman y se besan y se abrazan y se dan verajó y se quedan parados para la jalilló. Eso es una verajá grandísima y me contenta mucho el ver eso, ¿no? Pero en otros lugares, no sé si pasa, debe pasar, ¿no? Que de repente, mi suegro, yo no hablo de mí porque ustedes son unos sadiquín y yo no llego a ese nivel, de verdad. Discúlpenme, yo no llego a ese nivel. Ustedes son unos sadí en comparación a mí en ese aspecto. Yo no llego a ese nivel. Discúlpenme, gracias por aceptarme. Pero de verdad, pasa que Yitro, que es el suegro de Moshe Rabenu, le dice, ven acá, mijo, acá, ¿qué estás haciendo tú? ¿Tú eres loco? Vamos a ponerlo en palabras
actuales. Estás demente. Tú vas a destruir ese pueblo fácil. Moshe le pudo haber dicho, viejo, ven acá. Mire, tú no escuchaste lo que yo te conté hace un rato. Que el Eterno abrió el mar conmigo, que yo vi cara a cara, que destruía el Paró, que... ¿Qué tú estás dándome consejo? Si tú vienes de la idolatría, o sea, vamos a ubicarlo un poquito. Yo te quiero mucho, pero hasta ahí. Aquí el profeta soy yo. ¿Pudo haber dicho Moisés? Normal. Hubiera tenido razón decirle eso a Yitro. Sí. Quizás por eso no Sí. se atrevió a decírselo. Sí. Ahora, Moshe Rabenu es considerado el ser más humilde porque no se llenó de ego ni siquiera cuando era el número uno de Akadosh Baruj Hu, tan número uno que a su hermano Aarón, al Cohen Agadol y a la profetisa Miriam los mandó a callar y le dijo: hey, vengan acá ustedes dos ven acá, vuelvan a hablar mal de Moshe. Con ustedes yo hablo en visiones y en sueños, con él yo hablo cara a cara. Y Moshe dijo: perdóname, Moshe. No. Cualquiera de nosotros hubiese dicho: es de esto, por bocones, por salido, se metieron conmigo, viste cómo Hashem me defiende. No, Moshe Rabenu no. Esa es la grandeza de Moshe Rabenu, sin importar el estado que le ponía el Eterno, sin importar el nivel de importancia que el Eterno le daba. Moshe Rabenu nunca se llenó de soberbia, nunca se llenó de egocentrismo, es decir, yo soy. No, es más, cuando inconscientemente tomó el lugar de Akadosh Baruj Hu, el Eterno enseguida no le manda un malá, sino que le manda una representación de un padre para él, como su suegro, le dice: cosa loca estás haciendo, no lo hagas más. Ven acá, que si tú escuchas lo que yo te voy a decir, es como si escucharas al Todopoderoso. Sí, papá, tienes razón. ¿Cuánto hay que aprender de la grandeza de Moshe Rabenu, de poder, estando en el lugar que estén, sabiendo que si alguien quiere el bien para ti, no llenarse de arrogancia, de soberbia y decir: no me importa tu consejo? No, porque es que yo soy el Moré y ¿quién me va a decir tú qué es lo que yo tengo que hacer? Ave Jalil, el Eterno no lo permite en nuestra vida ni en nuestra congregación. Hay una palabra de sabiduría que viene de parte de Dios, de cualquiera de mis hermanos, que la podamos recibir en cadena de entendimiento, que podamos analizarla con el estudio, con la palabra de la Torá, para que esto que Moshe Rabenu nos está enseñando el día de hoy se haga parte de nuestras vidas. Esa es la verdadera humildad de Moshe Rabenu. No que no se entristezca, no que no se moleste, pues esa es parte de los sentimientos y las emociones del ser humano, sino el no llenarse de ego, no llenarse de arrogancia en decir: yo soy el único que puede hacer todas las cosas. Y esto es lo que viene a expresar de una forma estas letras, cuando en el siguiente pasaje Moshe le responde a Yitro, dice: ¿por qué haces todas estas cosas? Pregunta Moshe Rabenu: ¿por qué haces todo esto? Y Moshe Rabenu le responde: y llamó Elai a mí. ¿Qué significa? Porque el pueblo viene a mí. Ahora, las letras que componen, cada una de las primeras letras que componen esta oración es Kaf, Yod, Ale, He. Con estas cuatro letras, Kayo, Ale, Hei, se escribe la palabra Keyae. Keyae es un término formal que se traduce como algo apropiado, como algo adecuado, que se le atribuye a los reyes. Cuando un rey quería transmitir algo adecuado para el pueblo,
él decía en la analogía de estas palabras, que está diciendo porque el pueblo viene a mí, la palabra se compone de las primeras 4 letras de esa oración y se dice que es algo apropiado, algo que ya es. Este algo apropiado que Moshe Rabenu creía que estaba haciendo con el pueblo, viene Yitro, que es el Kelí de la entrega de la Torá, porque él tiene el mismo valor numérico que la entrega de la Torá. Ahora, otro dato interesante, 616, que es el nombre de Atorá y de Yitro. ¿Qué valor numérico le hago en el Catán? 13. 6 y 6, 12 y 1, 13. Los 13 son los atributos de misericordia de Akadosh Baruj Hu. La misericordia de Akadosh Baruj Hu permitió que llegara este mensaje a Moshe Rabenu, diciéndole: no puedes ser tú el que viene a dar la palabra al pueblo, a pesar de que el pueblo viene a ti, porque eso sería algo apropiado si tú fueras el rey de reyes, porque estás usurpando el lugar del rey de reyes. No eres el rey de reyes, no hagas eso de hacerlo tú solo. Este consejo que vamos a empezar a leer ahorita desde el 18, perdón, desde el 17 en adelante, es lo que va a cambiar el pensamiento de cómo debe ser la estructura de liderazgo del pueblo de Israel en cadena. ¿Quedamos bien hasta aquí en esta parashá? ¿Hasta aquí cómo vamos? Bien, vamos a dar un minuto de las palabras y continuamos con la siguiente parte de la clase. ¿Les parece?